A lo largo de la franquicia hemos sido amigos y rivales de una gran variedad de personajes, desde individuos competitivos hasta matones, introvertidos y almas alegres, los cuales han hecho sentir nuestros viajes menos solitarios y les han brindado algo de dificultad a nuestro desafío, o simplemente se han vuelto el catalizador de una historia más profunda. Sin embargo, he sabido que este rol ha sido ejecutado de una manera más eficiente en algunos títulos más que otros, y con un catálogo de personajes tan numeroso, cualquiera pensaría que sería difícil dar con el peor o los peores, pues la comunidad de Pokémon es amplia y suele ser difícil encontrar en ella criterios similares. No obstante, este no es el caso, ya que por varios motivos nuestros compañeros de viajes en Pokémon X e Y son considerados los rivales y o amigos más odiosos, sin propósitos, simplones y de dificultad más baja a la hora de combatir. Está claro que en sexta generación la idea era que nuestro personaje tuviera un viaje con amigos y no una aventura solitaria, tal como sucede en Pokémon Blanco y Negro, ya que Sheren, Bianca y el también antagonista N tuvieron una participación activa durante la trama de recorrido de Unova, sin necesidad de ser limitativa a encuentros relativos a combates o diálogos sin motivaciones, los cuales no exploraban el trasfondo del personaje, y aunque trataron de replicar esta fórmula, no pudieron obtener el mismo resultado con la contraparte del protagonista de Pokémon X e Y, Shauna, Trevor y Tierno, quienes fueron elegidos por el profesor Sycamore para ser colaboradores de su investigación junto a nuestro personaje y por ende nuestros nuevos rivales y amigos. Pero hicieron algo bien, y fue el asignarle a cada uno un objetivo distinto, tal que Serena O'Callaghan es el rival principal, proveniente de una familia de entrenadores. Por ende, él o ella es el veterano o veterana del grupo en cuanto a conocimientos de batallas Pokémon respectan. Es quien desea completar el recorrido de los Ignacio y fungió como el mentor inicial del quinteto. Shauna es el corazón del grupo, no tiene una carrera en mente y tampoco anda en búsqueda de su pasión, simplemente es un alma alegre que busca divertirse y pasarla bien. Su único interés es compartir memorias con sus amistades. Trevor es el intelectual, su atención está enfocada en la investigación Pokémon y por ende es el más interesado en recolectar datos para la Pokédex para así poder completarla. Y Tierno es un bailarín, solo busca cómo incorporar a sus Pokémon en las coreografías que crea, así que guarda mucho interés en los movimientos que involucran danzas. Este es un elenco muy diverso, que tuvo una excelente introducción y ahí es donde radica parte de su problema. Su mayor impacto quedó en sus presentaciones, sin un desarrollo posterior, dado que a lo largo de la aventura tenemos pocas interacciones de diálogos que puedan considerarse importantes, pues en la mayoría solo hablan de trivialidades que no crean una escena memorable para el jugador. En sí, no hubo un intento que plasme un desarrollo para esos individuos, lo que convirtió sus interacciones como algo innecesario, y su nula existencia no le habría quitado peso a la trama, muy similar al destino que tuvieron sus contrapartes en el anime de la franquicia, los cuales fueron presentados para ser parte de los rivales de Ash y Serena en su respectiva temporada, los tres con mucho potencial, pero fueron quedando poco a poco en el olvido y al final simplemente barrieron el suelo con ellos como si de personajes de relleno se tratase. Ni siquiera tenemos un contexto exacto del por qué Trevor es solo competitivo con nosotros respecto al llenado de la Pokédex, cuando nunca tuvimos una interacción seria con él al respecto. Shauna fue un intento de replicar a Bianca en personalidad, pero a diferencia que Bianca emprende su viaje para afrontar su verdad, conocerse a sí misma y encontrar su camino como entrenadora. Tierno por su meta se adapta mejor a los juegos de Pokémon Blanco y Negro, dada la existencia de los musicales. Por el lado de Serena O'Callaghan, no tienen personalidad, sus diálogos son simples y no hay un momento en el cual hayan tenido una conexión importante con el protagonista. En sí, su incorporación en el viaje parece forzada, y si abarcamos los encuentros por combates, ninguno de ellos es destacable, a razón que no poseen Pokémon o movimientos que puedan representar una amenaza, no emplean Mega Evolución, y sin contar al de la contraparte del protagonista, en el postgame sus equipos están incompletos. Además, en el caso de Shauna, Trevor y Tierno, solo tenemos de 2 a 3 combates que se dan antes de la segunda medalla y próximo de la última.
tampoco destacan por su diseño, a excepción del de los dos rivales principales, pero su presencia en los juegos pasa tan desapercibida que no les prestamos atención. Eso no quiere decir que se odie el aspecto del señor Cabezón y el de Pies Locos, simplemente son muy simples en comparación a lo que estábamos acostumbrados relativo a personajes que no son de relleno. Además, muchos sintieron desagrado por los cursis que suelen ser en gran parte del juego, ya que siempre andan tocando el tema de la amistad a diestra y siniestra, sobre todo porque se siente apresurado lo profundo que son los lazos que crean con el personaje principal. Si bien es lindo el detalle que le den una cálida bienvenida a un nuevo integrante dentro de su grupo social, pero la evolución de esta amistad está muy alejada de la realidad, seas un niño, adolescente o adulto, pues ajeno a los eventos finales del Team Flare, no hubo nada que les uniera a ese nivel con él o la protagonista, ya que no son amigos de la infancia de esta persona como en quinta generación. En adición, todos consideran sus interrupciones molestas, ya que nunca se reúnen para hacer algo interesante. Inclusive les restaron seriedad a dos encuentros contra el Team Flare, o sea, estamos hablando de combatir a un grupo de terroristas, y cuando los mismos estaban cerca, todo giraba en torno a la comedia, menos por parte de nuestra contraparte, y lo peor es que se les reconocen como nuestro igual al final del juego. Sé que suena egoísta, pero es algo desalentador. En un contexto más simple, se siente que hay un vacío argumental, y es entendible, ya que Pokémon X e Y tuvo un avance acelerado a partir de la tercera medalla, y dejaron varias ideas inconclusas, como la parte de la central de Kalos a la cual no se puede acceder, la nula exploración a la historia de la realeza de Kalos, la pista de la carrera de Rhyhorn a la que no se puede ingresar, entre otros. Por ello, en su momento se pensó que tendrían una tercera edición, pero nunca llegó. Al final, esos 4 jinetes del apocalipsis son los únicos que logran hacer ver a Marnie, Hao y Barry como rivales de primera categoría. Ahora me gustaría saber tu opinión directa. ¿Tienes una perspectiva positiva de este grupo? De ser así, ¿qué fue lo que más te agradó de ellos como rivales? Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado este breve vídeo y si fue así, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir. Mis mejores deseos para vos.